ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es el espacio o la abertura que hay entre dos rectas que se unen en un punto. Está compuesto por tres elementos. Tiene dos lados, que son las rectas, y un vértice, el punto donde se unen los lados. Entonces, la abertura entre un lado y el otro es el ángulo. Acá podemos ver un lado, el otro lado y el punto donde se unen ambos lados, que es el vértice. ¿Cómo se puede saber cuánto mide un ángulo? Para medir la amplitud de un ángulo se utiliza un instrumento que se llama transportador. Con él es posible medir y dibujar ángulos. A diferencia de una regla que mide en centímetros, el transportador mide a los ángulos en grados. Observemos este transportador. Tiene muchas medidas en sus costados. Estas medidas van desde el 0 hasta el 180, de derecha a izquierda en este caso, y también las mismas medidas, pero en el lado de afuera, de izquierda a derecha. En el centro siempre los transportadores tienen una marquita. Esa marquita es la que va a estar apoyada sobre el vértice del ángulo y uno de los lados del ángulo tiene que ir apoyado sobre el 0, del lado derecho o del lado izquierdo. El otro lado del ángulo nos va a indicar en el transportador cuánto mide, ¿sí? Dependiendo de su inclinación vamos a poder saber cuál es su medida, cuál es la abertura de ese ángulo. ¿Cómo se utiliza un transportador? Como dijimos anteriormente, el centro del transportador, la marca que tenga, va a ir ubicado en el vértice. Y uno de los lados va a coincidir con el 0 del transportador. Lo ubicamos bien, lo acomodamos. Ahí está. Ahora sí podemos ver que el otro lado nos señala cuánto mide el ángulo. Podemos ver que nos está señalando 43 porque se pasó un poquito de 40. Entonces lo anotamos de la siguiente manera. 43 grados. Este circulito pequeño que parece una O es el símbolo de grados. El ángulo que medimos anteriormente medía 43 porque fíjense, el transportador tiene medidas que van de 10 en 10, pero las pequeñas rayitas que tiene en la orilla indican 1 grado. Entonces recién se pasaba un poquito más de 40. Exactamente se pasó 3 rayitas más, entonces por eso medía 43. Y esto lo medimos tomando como referencia el 0 que está del lado de adentro. Si hubiésemos apoyado el lado del ángulo en el 0 que está por fuera, veíamos los números que estaban por fuera. Vamos a ver otro ejemplo. Apoyamos el centro del transportador en el vértice, uno de los lados en el 0. Fíjense que el 0 está en las medidas del lado de adentro del transportador, entonces nos vamos a fijar en esas medidas de adentro, no en las de afuera. Justo está entre medio del 60 y del 70, entonces este ángulo mide 65 grados. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Apoyamos el centro en el vértice y el 0 lo apoyamos sobre uno de los lados. Fíjense que el 0 está en las medidas que está del lado de afuera del transportador, entonces miramos las medidas de afuera. 100, 105 y se pasó unas rayitas más de 105. Entonces este ángulo mide 107 grados. ¿Cómo se construye un ángulo? Observen con atención, vamos a construir un ángulo de 50 grados. Con ayuda de una regla voy a trazar una línea recta. Esta línea va a ser uno de los lados del ángulo.
Voy a agarrar el transportador, el centro del transportador lo voy a ubicar en uno de los extremos de la línea que dibujé. Elegí este extremo. Voy a hacer coincidir la línea con el 0. Fíjense que el 0 está del lado de adentro del transportador, entonces voy a observar las medidas que están del lado de adentro. Justamente ahí está el 50, hago un puntito en la parte de afuera o en la parte de adentro, es lo mismo. Y luego ese pequeño puntito lo voy a unir con el extremo de la línea que dibujé anteriormente, que sería el vértice. Y listo, ahí nos quedó un ángulo de 50 grados. De esta forma se construye un ángulo. Ahora vamos a construir otro ángulo, un ángulo de 160 grados. Primero trazamos una línea recta. El centro del transportador lo vamos a ubicar en uno de los extremos. Voy a elegir ahora este. Y hacemos coincidir la línea con el 0. Fíjense que el 0 está en las medidas del lado de afuera. Entonces voy a medir utilizando esas líneas. Ahí llegué al 160, le hago un puntito, una marquita. Y luego, con ayuda del transportador o con la regla, voy a unir la marquita con el extremo de la línea que ya había dibujado anteriormente, que sería el vértice entre estos dos lados, y la abertura que hay entre ellos es el ángulo de 160 grados. Si se prolongan los lados de un ángulo, ¿su medida cambia? Vamos a ver. Construiremos un ángulo de 70 grados. Dibujamos una línea recta, apoyamos el transportador en uno de sus extremos, hacemos coincidir la línea con el 0. Las medidas que vamos a ver son las que están del lado de adentro. Marcamos justo donde está el numerito 70 y trazamos el lado que nos falta para poder obtener un ángulo, en este caso de 70 grados. Ahí ya lo tenemos dibujado. Y lo que nos preguntábamos recién era qué pasaba si prolongábamos los lados del ángulo. ¿Cambiará su medida o no? Veamos. Los prolongamos. Y ahora veremos si continúa midiendo 70 grados o no. Apoyamos el centro del transportador en el vértice. Hacemos coincidir uno de sus lados con el 0. El 0 está en la medida de adentro y fíjense que justo marca 70 grados. Entonces, si prolongamos los lados de un ángulo, su medida no cambia. Y hasta acá llegamos con el video. Con esta información podrás trabajar con ángulos. ¡Vamos!